Bienvenidos. Nuestro tema hoy es la festividad de Hanukkah. Hanukkah es una celebración judía que en hebreo significa dedicación y dura 8 días. Esta festividad también es conocida como Festival de las Luces o Luminarias. Hanukkah celebra la rededicación del segundo templo en Jerusalén en los años 164 a.C. Es una fiesta que sigue celebrándose en todo hogar judío. Ellos colocan una menorá cerca de la ventana o frente a sus puertas, encendiendo las velas en número creciente día a día, iluminando sus vidas y recordando un milagro producido por Dios. De acuerdo a la historia, por el año 333 a.C., Alejandro Magno derrota a los persas y obtiene el dominio sobre Medio Oriente. Su política fue tolerante y los judíos podían continuar sus vidas de acuerdo a la Torá y seguir ofreciendo sacrificios en el templo conforme a sus costumbres. Estos solamente tenían que pagar tributos fuertes a sus conquistadores. Sin embargo, la influencia del imperio griego de Alejandro Magno dejó una marca fuerte en el mundo en esos días, pues hicieron que llegara a todos los pueblos conquistados los pensamientos griegos, tales como la divinización de la naturaleza y sus fuerzas, la extrema preferencia por las formas y la excesiva flexibilidad en aspectos éticos que fueron adoptados por casi todos los pueblos conquistados. También la lengua hablada por los griegos influyó en gran manera en las relaciones entre los pueblos. Por ejemplo, el Nuevo Pacto fue escrito en el griego koiné bíblico y la predicación del Evangelio alcanzó fácilmente a todos los pueblos con esta lengua, tal como pasa con el inglés en el mundo hoy. El problema fue que Israel comenzó a asimilar la cultura griega, llevado por esta corriente de la modernidad y apoyados por las clases altas del sacerdocio, produciéndose cambios como utilizar el griego para relacionarse, cambiar sus nombres en hebreo por nombres griegos, construir gimnasios y practicar deportes, en algunos casos desnudos incluso. Todos estos elementos eran ajenos a la cultura e identidad judías. Aún el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, estaba en estrecha relación con estos cambios y prácticas. A la muerte de Alejandro Magno, el imperio griego se divide en sus 4 generales, tal que la dinastía Ptolomea gobernó Egipto y la Seleucida, Siria, quedando Israel en el medio de las futuras confrontaciones. Por ejemplo, el comercio terrestre entre Asia Menor y África debían pasar sí o sí por las rutas que atravesaban Israel. Quien dominaba estas rutas se quedaba con los impuestos al derecho de paso. Después del año 175 a.C., llegó al poder en Siria el Seleucida, Antíoco IV, y teniendo el control sobre Israel decidió cambiar la política en materia religiosa para unificar a todos los pueblos bajo su dominio. Ellos prohibieron, por ejemplo, el cumplimiento de las bases religiosas y se obligó a Israel a adoptar las costumbres griegas. Miremos algunas citas del libro no canónico de Macabeos, donde tenemos algunos relatos históricos sobre los acontecimientos de Israel durante la época del silencio. En el libro apócrifo de Primera Macabeos, capítulo 1, verso 44 al 50, leemos así: También a Jerusalén y a las ciudades de Judá el rey hizo llegar por medio de mensajeros el edicto que ordenaba seguir costumbres extrañas al país. Debían suprimir holocaustos, sacrificios y libaciones del santuario, profanar los sábados, las celebraciones, mancillar las fiestas y todo lo sagrado, levantar altares, recintos sagrados y templos idolátricos, sacrificar puercos y animales impuros, dejar a sus hijos sin la circuncisión. Al final el decreto decía: el que no obrare de acuerdo a la orden del rey morirá.
Había individuos que gustosamente acataban al decreto del rey, pero también estaban aquellos que contra viento y marea se pusieron tenazmente. A pesar de la amenaza de muerte, en 1 Macabeos capítulo 1, versos 60-61, leemos que a las mujeres que hacían circuncidar a sus hijos las llevaban a la muerte, conforme al edicto, con sus criaturas colgadas al cuello. La misma suerte corrían sus familiares y quienes habían efectuado la circuncisión. Antíoco IV, quien se hacía llamar Epifane, que es manifestación de Dios, según él, ordenó al nuevo gobernador que controlaba la situación en Judea que se sacrifiquen puercos para el templo y en los altares de cada ciudad y aldea. Pero los rebeldes a este atropello usaron el nombre Epifane, que había sido impuesto por Antíoco, cambiándole una letra y llamándolo Epimanes, que quiere decir loco, como expresión de repudio. Con todo, el rey envió un destacamento griego a la ciudad de Modín, que es un montículo alto ubicado entre Tel Aviv y Jerusalén, para obligar a sus habitantes a sacrificar un puerco ante los dioses griegos, y advirtiendo al sacerdote Matías, que pertenecía a la familia Asmonea, para que acate la orden, el cual valientemente contestó en 1 Macabeos capítulo 12, verso 19 al 22, lo siguiente: aunque todas las naciones que forman el imperio del rey le obedezcan hasta abandonar cada uno el culto de sus padres y acaten a sus órdenes, yo, mis hijos y mis hermanos nos mantendremos en la alianza de nuestros padres. No obedeceremos las órdenes del rey para desviarnos de nuestro culto, ni a la derecha ni a la izquierda. La tragedia es que nunca faltan aquellos que no obedecen la palabra de Dios. Lo que estaba pasando allí es que, de acuerdo al decreto del rey, un judío se atrevió a la vista de todos a ofrecer incienso sobre el altar que se había construido en Modín. Y al verlo Matatías, su celo se encendió, se estremeció su corazón y se dejó llevar por su justa indignación. Se abalanzó sobre este y lo degolló sobre el altar, y además mató también al delegado del rey. Después de este incidente, Matatías dijo en 1 Macabeos capítulo 2, verso 15 al 28, que es el relato de todo este contexto, que dijo: todo aquel que sienta celo por la ley y mantenga la alianza, que me siga. De esta manera, Matatías y sus hijos huyeron a las montañas y comenzó la rebelión, que poco a poco se esparció por toda Judea. El rey envió a distintos militares para que sofocaran la rebelión, pero fue inútil, pues si bien con fuerzas menores, al conocer las zonas montañosas, en una suerte de guerra de guerrillas, los judíos los vencieron. El año 164 a.C., después de 3 años de rebelión, Jerusalén es liberada. Judá, hijo de Matatías, fue el artífice de este triunfo militar. Y obviamente llegó la hora de reparar el daño que habían causado al templo. De esta manera, 1 Macabeos, capítulo 4, verso 36 al 40, relata así: Judá y sus hermanos dijeron: nuestros enemigos están vencidos, subamos a purificar el lugar santo y a celebrar su dedicación. Se reunió todo su ejército y subieron al monte de Sión. Cuando vieron el santuario desolado, el altar profanado, las puertas quemadas, arbustos nacidos en los atrios como un bosque o en un monte cualquiera, y las salas destruidas, rasgaron sus vestidos. Dieron muestras de gran dolor y pusieron ceniza sobre sus cabezas, cayeron luego rostro a tierra y con una señal dada por las trompetas alzaron sus clamores al cielo. Inmediatamente limpiaron ellos la tierra, repararon el edificio y erigieron un altar nuevo en el lugar donde se encontraba el profanado por los griegos. De acuerdo al calendario hebreo, ese día marca el 25 de Kislev, que tendría que ser 25 de diciembre en el nuestro. Y una vez concluidos los trabajos, se dispusieron por fin a encender el candelabro del templo. Esta se encendía
usando aceite de oliva de alta purificación y calidad, que se guardaba en tinajas especiales selladas herméticamente con el sello del Cohen Gadol, del sumo sacerdote, pero tenían que resolver un problema que se les había presentado en ese momento tan crucial, pues el Talmud judío relata diciendo: cuando los griegos entraron al santuario, profanaron todos los aceites. Y cuando los asmoneos los vencieron, revisaron y solo encontraron un jarrito de aceite guardado con el sello del Cohen Gadol. Su contenido alcanzaba para una sola noche, pero se produjo un milagro y pudieron encender de él durante 8 días. Al año siguiente se estableció convertirlos en días festivos, en los que se elevan alabanzas y loas al Creador. El templo ya estaba listo entonces para dedicarlo, encendiendo las luces del candelabro en el lugar santo. Pero como ya dijimos, solo tenían aquel día un jarrito de aceite que sería para un día. ¿Qué debían hacer? Es importante mencionar que se tardaban 8 días en preparar el aceite que serviría para mantener el servicio continuo del templo. No obstante, como el templo estaba ya listo para dedicarlo, ellos encendieron el candelabro con el aceite que tenían en el jarrito. A pesar que el aceite del jarrito duraría solo una noche, aún así ellos lo encendieron y se hizo el milagro con aquella pobre ración. Increíble. Hanukkah es la fiesta de la dedicación, pues el milagro ocurrió en el momento en que se inauguraba el servicio en el altar y se recomenzaba a ofrecer los sacrificios en el templo otra vez. De esta manera, para esta festividad se usa la Hanukkah, que es un candelabro de 8 brazos con más un noveno para colocarlo al medio, que es el shamash o vela servil, con la cual se encienden las otras 8 velas. Una vela por cada uno de los 8 días que duró el aceite encontrado en el templo. Ciertamente el candelabro del templo tenía 7 brazos. Usted sabe que así es, pero como el aceite duró 8 días en el milagro, los judíos la usan, esta Hanukkah, con un brazo más a cada lado. Así que el 25 de Kislev se prende la primera vela. Las velas se encienden con el shamash, que está al medio del candelabro, y es la vela servil colocada por encima de las otras velas. Los brazos del candelabro se prenden empezando derecha a izquierda e irá encendiéndose de manera creciente y luego de izquierda a derecha, una cada día, hasta concluir con la última vela el 8º día. En resumen, los judíos dicen que Hanukkah nos enseña que debemos alabar a Dios por todo el bien que hace por nosotros y desde ese día, sobre todo por el milagro de Hanukkah, vino a ser el milagro de la libertad religiosa. Asombroso. Por otro lado, la escuela Hillel, judía, enseña que en las cosas de santidad hay que aumentar y no disminuir, así como las luces del candelabro aumenta cada día. ¿Cuál es entonces el significado mesiánico de Hanukkah para los judíos? El shamash, vela con la que se encendía el candelabro del templo, es el símbolo del Mesías, pues está sobre las otras velas. Es la luz que permite iluminar al creyente en sus caminos. De esta manera, quien tiene la luz derramada en su corazón ya no está en tinieblas. A pesar que las velas son tan frágiles como nosotros, sin embargo, con un poco del fuego del shamash, iluminará nuestra senda en medio de la oscuridad en este mundo. Cuando descubrimos que el Mesías es Yeshua, es Jesús, cuando hacemos teshuvah, nos arrepentimos y caminamos en sus caminos con la voluntad de Dios en nuestras vidas, a partir de ese momento, lo hacemos mediante recibir al Ruach HaKodesh. Esto es al Espíritu Santo, que es derramado en nosotros. Allí nos convertimos en templo del Espíritu Santo y dedicamos nuestras vidas al Señor. Esa es la llama de la luz que nunca se apagará.
Pero en la exhortación al pueblo judío queda la siguiente reflexión. Cuando Dios les prometió a ellos ser la luz del mundo, luz para los pueblos, bendición para los gentiles, se refería al servicio hacia Él como pueblo santo y así ser espejo para la humanidad. Pero Israel le falló al Señor y fue postergado en su servicio hasta cuando la tribulación sea derramada sobre la tierra en la última semana de Daniel. Al respecto, hay una severa advertencia para todos igual, ¿verdad? La luz del candelabro iluminaba el altar del templo, en el templo, y es símbolo de la luz divina que hace la diferencia entre lo que se ve y lo que no se ve, entre lo que es y lo que no es. Por esto, el apóstol Juan define al Mesías como la luz. En la fiesta de la dedicación, que es una fiesta por excelencia de la luz, es que el Mesías comenzó a hacerse presente en el mundo. Notemos las palabras del ángel que se le aparece a María, que éstas están encuadradas en los términos de la fiesta de Hanukkah, en el mes de diciembre, anunciándole que ella estaba dedicada a Dios, pues halló gracia ante sus ojos. Entonces el ángel en ese día le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua, que es salvación. Lee Lucas capítulo 1, verso 30 al 31. Y para ser más asombroso, el Hijo de Dios estuvo en el vientre de una mujer sencilla y humilde, elegida por Dios, aun cuando ella tenía la naturaleza totalmente adánica, semejante a la de cualquier ser humano de este mundo. Puedes leer Gálatas capítulo 4, verso 4. María llevó en sus entrañas al Hijo de Dios santo y sin mancha, anunciando ya su presencia en el mundo de los hombres caídos, pues Juan el Bautista saltó dentro del vientre de su mamá al estar frente a María. Obviamente, la presencia del Salvador se hizo evidente allí. Puedes leer Lucas capítulo 1, verso 41 al 42. ¿Cómo podemos explicar la presencia de un Dios santo en el mismo vientre de un ser humano común como cualquiera de nosotros, de naturaleza caída? ¿Cómo lo era María como cualquier ser humano? También esta incógnita cuenta con una sencilla explicación. Miremos a Moisés. Cuando apacentaba las ovejas de su suegro y acercándose al monte Horeb, se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza que ardía. Y lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. La razón de que la tierra en torno a la zarza ardiente era santa fue porque la presencia de Dios la había santificado. Éxodo capítulo 3, versos 2 al 5. En otras palabras, es la presencia de Dios lo que hace un lugar santo. Es decir, no es el lugar el que santifica al Espíritu, sino el Espíritu que santifica el lugar. Es de esta manera que María fue privilegiada al llevar al Hijo de Dios en su absoluta humanidad, de acuerdo a Lucas capítulo 1, verso 48, y obviamente ese lugar, ese vientre fue santificado temporalmente hasta que dio a luz al Mesías. Como creyentes, nacidos de nuevo, esto es asombroso. Somos templo del Espíritu Santo, es algo maravilloso, porque por Dios, en Cristo Jesús, el Mesías, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación y algo muy importante, santificación y redención
Puedes leer 1 Corintios capítulo 1, verso 30. Santificación. Es decir, la obra de Cristo en el Calvario es asombroso. La redención de nuestras almas es una realidad. Nuestros pecados han sido perdonados y hemos sido santificados. ¿Por qué? Porque Él ha hecho de nosotros un templo santo para la morada del Espíritu Santo. Si Dios no nos habría santificado, estaríamos muertos. Imposible ser templo del Espíritu Santo. De esta manera, María también llevó en su vientre, apartado, porque santificado es apartado para Dios. Algo impresionante, ¿verdad? Ahora, querido, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Dios ha nacido sobre ti. Isaías 60, verso 1. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Eso está en Malaquías capítulo 4, verso 2. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Romanos 13, 12. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Eso puedes leer en 1 Pedro capítulo 1, verso 19. El Mesías, la luz que alumbra, fue enviado para mostrarnos el camino, para disipar las tinieblas de la ignorancia y el egoísmo. Esta luz es el testimonio del Dios vivo que estuvo en el mundo para enseñarnos. El Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 22 al 33, nos dice que se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación, es decir, Hanukkah. Era invierno, es decir, diciembre, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Mesías, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho, ¿y no creéis? Las obras de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Les respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Los líderes religiosos se negaban a escuchar y a creer en Jesús, que era el Mesías, el Hijo de Dios, en ese momento, delante de sus ojos, y esperaban culpar, sin embargo, a Jesús por su propia incredulidad. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Dinos de una vez quién eres y de dónde vienes. Sin embargo, Jesús podía decir que de muchas maneras, en todo su ministerio, les dijo: os lo he dicho y no creéis. Os lo he dicho, yo soy el que vino del cielo. Os lo he dicho, el que cree en mí tiene vida eterna. Os lo he dicho, yo soy el unigénito Hijo de Dios. Os lo he dicho, yo juzgaré a toda la humanidad. Os lo he dicho, todos deberían honrarme como honran al Padre. Os lo he dicho, todas las escrituras hebreas hablan de mí. Os lo he dicho, yo revelo perfectamente al Padre porque de Él procedo. Os lo he dicho, yo siempre agrado a Dios y nunca peco. Os he dicho, porque yo de Dios he salido y he venido. Os lo he dicho, antes que Abraham fuera, yo soy.
Os lo he dicho, yo soy el Hijo del Hombre, profetizado por Daniel. Puedes ver capítulo 7, verso 13 al 14. Os lo he dicho, me levantaré a mí mismo de la muerte. Os lo he dicho, yo soy el pan de vida. Os lo he dicho, yo soy la luz del mundo. Os lo he dicho, yo soy el buen pastor. El problema no era que Jesús no fuera claro acerca de quién era y de dónde venía. El problema es la incredulidad de la gente, incluso hoy. De nada servirá que enciendas las velas en tu candelabro día por día durante 8 días, o pongas un árbol de Navidad con luces al borde de tu ventana, en tu casa en diciembre también. Ninguna luz que arde o palpes sirve. No estamos hablando tampoco de caminar por la noche con una pequeña linterna para evitar riesgos en medio de la oscuridad. No sigas caminando tu vida sin el Mesías, sin el Salvador. Ese es el verdadero mensaje para todos. Cuando Jesús les habló a los judíos en Juan capítulo 8, verso 12, les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es lo que todos debemos hacer. Es lo que debemos creer. Jesús sigue siendo la luz del mundo. Trae luz a los que lo siguen. Cuando lo seguimos, permanecemos en la luz y no andamos en tinieblas. Que Dios te bendiga en estos días festivos. Hasta prontito.